Hola mis queridos y mis queridas. Vamos a ver, los que critican y juzgan a todo el mundo. Hay personas que parece que viven pendiente de los demás. Que si este ha hecho esto, que si aquella viste así, que si fulanito se ha separado, que si mengano tiene dinero, que si tú has tomado una decisión que ellos no entienden y siempre tienen algo que decir. Pero hoy quiero hablarte de algo que va un poco más allá. ¿Por qué una persona necesita criticar y juzgar constantemente a los demás? Porque una cosa es dar una opinión cuando te la piden y otra muy diferente es necesitar encontrar defectos en todo el mundo. Hay personas que no saben mirar su propia vida, así que necesitan mirar continuamente la vida de los demás. Porque mientras están hablando de ti, no tienen que hablar de ellos. Y esto es muy importante. Muchas veces la crítica constante nace de la inseguridad. Una persona segura de sí misma no necesita estar demostrando todo el tiempo que los demás son peores, más torpes, más feos, más pobres, más ignorantes o que han tomado peores decisiones. Cuando tú estás bien contigo misma, no necesitas rebajar a nadie para sentirte superior. Pero cuando una persona tiene muchas carencias internas, puede utilizar la comparación para sentirse un poquito mejor. Yo no estoy tan mal porque mira cómo está aquel. Yo sí sé hacer las cosas, ella no. Yo jamás haría eso. Y así consigue algo muy peligroso, sentirse superior durante unos minutos. Pero el problema es que esa sensación no dura. Por eso vuelve a necesitar otra persona a la que criticar y otra y otra. Es como echarse una tirita encima de una herida que nunca se ha curado. También existe otra razón, la proyección. A veces criticamos en los demás cosas que nosotros mismos no hemos aceptado de nosotros. La persona que no soporta que alguien sea libre puede tener un problema con su propia libertad. La que critica constantemente a alguien por sus relaciones puede tener muchísimo desorden en las suyas. La que se pasa la vida hablando de la vida sexual de los demás puede estar intentando tapar sus propios conflictos. Y no digo que siempre sea así, pero muchas veces ocurre, porque resulta mucho más fácil señalar el defecto del otro que sentarte delante de un espejo y decir: ¿y yo qué estoy haciendo con mi vida? Y aquí viene otra cosa. Hay gente que critica porque necesita controlar, necesita saber, necesita opinar, necesita tener razón. Y cuando tú haces algo diferente a lo que ellos harían, sienten que tienen que juzgarlo. ¿Por qué? Porque tu libertad les incomoda. Porque si tú puedes elegir una vida diferente, entonces ellos tienen que enfrentarse a sus propias decisiones. Y eso no siempre gusta. Entonces es más fácil decir: está loca, se ha equivocado, ya verás cómo acaba. Ya sabía que eso iba a salir mal. Y así no tienen que preguntarse: ¿y si yo también pudiera hablar? ¿Y si yo también pudiera haber elegido de otra manera? Pero hay algo todavía más curioso. ¿Sabes qué suele pasar con las personas que viven criticando a todo el mundo? Que terminan quedándose solas. Porque al principio la gente puede reírles las gracias, puede escuchar sus cotilleos, puede incluso participar, pero con el tiempo aparece una pregunta inevitable. Si esta persona habla así de todo el mundo cuando no están delante, ¿qué estará diciendo de mí cuando yo no esté? Y ahí empieza la desconfianza, porque nadie quiere estar cerca de alguien que convierte cualquier conversación en un juicio. Hoy hablas de tu vecina, mañana hablarás de tu amiga, pasado mañana hablarás de tu familia, y cuando yo me vaya, hablarás de mí. Por eso estas personas pueden terminar rodeadas de gente y al mismo tiempo estar completamente solas.
porque tener personas alrededor no significa tener vínculos verdaderos. Y hay otra consecuencia todavía peor. Terminan convirtiéndose en prisioneras de su propia mirada. Porque cuando estás acostumbrado o acostumbrada a buscar defectos en todo el mundo, tu cabeza aprende a buscar defectos constantemente. Ya no disfrutas de una conversación, la analizas, ya no conoces a alguien, lo juzgas. Ya no ves una pareja feliz, buscas dónde está el problema. Ya no ves a alguien prosperar, buscas qué habrá hecho para conseguirlo. Y así poco a poco te conviertes en una persona incapaz de disfrutar de la vida de los demás. Y eso es una condena, porque siempre habrá alguien más guapo, más joven, más rico, más exitoso, más querido, más feliz, más preparado. Y si tu autoestima depende de sentirte superior a los demás, siempre vas a estar perdiendo, porque siempre encontrarás a alguien con quien compararte. Y aquí quiero hacer una diferencia importante. No todo el que critica es una persona insegura. Hay críticas que son necesarias. Hay comportamientos que debemos señalar. Hay personas que hacen daño y tenemos derecho a hablar de ellos. El problema aparece cuando criticar se convierte en una forma de relacionarse, cuando necesitas hablar de los demás para tener conversación, cuando necesitas encontrar defectos para sentirte importante, cuando disfrutas humillando, cuando utilizas información personal para hacer daño, cuando conviertes los errores de otras personas en entretenimiento. Eso ya no es simplemente tener opinión, eso habla de cómo estás por dentro. Y entonces llegamos a la pregunta, ¿dónde termina esa gente? No necesariamente termina sola, algunas cambian, algunas se dan cuenta, algunas hacen terapia, trabajan su autoestima, aprenden a relacionarse de otra manera y dejan de necesitar sentirse superiores. Pero las que nunca se cuestionan pueden terminar viviendo exactamente aquello que tanto criticaban, porque expulsan de su vida a las personas de confianza, porque nadie se siente seguro a su lado, porque generan conflictos, porque pierden amistades, porque la gente deja de contarles cosas. Y porque llega un momento en que los demás simplemente empiezan a apartarse, no con una gran pelea, no con un discurso, simplemente dejan de estar. Y quizás esa sea una de las consecuencias más grandes, que un día se dan cuenta de que tienen muchísimo que decir sobre la vida de los demás, pero muy poca gente quiere compartir la suya con ellos. Por eso, si alguna vez te encuentras con alguien que te critica constantemente, no entres siempre en su juego. No necesitas demostrarle quién eres, no necesitas convencerle y mucho menos convertirte tú en lo mismo que esa persona, porque hay algo que yo tengo muy claro. No necesitas ensuciar a nadie para demostrar que estás limpio. Y si alguien necesita hablar mal de ti para sentirse bien consigo mismo, eso dice muchísimo más de esa persona que de ti. Así que déjale su opinión, déjale su juicio, déjale sus comentarios y tú sigue con tu vida. Porque mientras esa persona está pendiente de cómo vives tú deberías estar ocupada, construyendo la vida que quieres vivir. Si te ha gustado esta reflexión de vida, ¿vale? Déjame tu opinión en los comentarios, dale like, compártelo y suscríbete si no lo has hecho todavía, ¿ok? Nos vemos para la próxima. Que tengáis feliz día. Besitos.